El universo nos envuelve con sus misterios infinitos. ¿Te preguntaste alguna vez por qué estamos acá y hacia dónde nos dirigimos? Acompáñame en este viaje fascinante a través del universo paranormal, donde las respuestas a nuestras preguntas más profundas esperan ser descubiertas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende la hora del día en que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Luciano Camarero y esto es Universo Paranormal. Y estamos en un nuevo programa, un nuevo episodio de este podcast que está teniendo mucha repercusión. No sé si repercusión es la palabra, pero sí muchas visualizaciones, no solamente acá en Argentina, sino también en muchas partes del mundo, a saber, Estados Unidos, Canadá, España, México y otros países que no me acuerdo, realmente que no me acuerdo. Tengo la lista ahí, después se las voy a leer bien. Hoy tenemos un programón muy curioso, muy curioso. Primero que nada, en la sección OVNI vamos a hablar sobre una mujer que fue a Venus. Se desapareció un día y dice que fue a Venus. ¿Será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué piensan ustedes? Después vamos a hablar en la sección paranormal, parapsicología mejor dicho, vamos a hablar sobre los curas sanadores. ¿Creen ustedes en los curas sanadores? Y les voy a contar una experiencia que tuve, que no yo particularmente, sino mis padres tuvieron con el padre Mario, que vamos a hablar de él también. Lo recuerdan, me imagino, ¿verdad? Después vamos a hablar en la sección... Hoy no vamos a tener hoy asesinos seriales, pero sí vamos a hablar sobre algo muy pero muy curioso que hace muchos años me viene llamando la atención y me acordé. Entonces dije, voy a charlarlo con mis oyentes de Universo Paranormal. ¿Se acuerdan de los pitufos? Ese dibujito tan lindo, tan hermoso, tan infantil, que hace poco hicieron películas muy lindas también, muy divertidas. Bueno, en la década de los 80, principios de los 90, cuando tenían mucho auge estos dibujitos hechos por la productora Hanna-Barbera, se contaban muchas historias tenebrosas acerca de estos dibujos, no solamente de los dibujos, sino también de el merchandising de estos dibujos. Así que vamos a hablar mucho de eso, que es algo muy curioso para charlar. Y en la sección espiritual vamos a charlar un poco sobre qué sucede cuando tenemos las cenizas de los fallecidos, de nuestros familiares, en nuestra casa. Y sin más preámbulos, porque me pasé un poquito, vamos ya con el programa. Las historias de visitas de extraterrestres a la Tierra abundan desde hace décadas. Una de las favoritas de los fanáticos es la de Dolores Barrios, la mujer que fue a visitar una convención acerca de ovnis y ufología en 1954 en los Estados Unidos y que después desapareció sin dejar rastro, dejando un halo de misterio vigente hasta nuestros días. La mujer, según sus acompañantes al evento, decía haber llegado de Venus para compartir información con los seres humanos. Según los pocos registros que se pudieron conservar, todo pasó en 1954 en Monte Palomar, en el condado estadounidense de San Diego, en California. Los organizadores del evento sobre ufología eran 3 especialistas de la época: George Adamski, Truman Bertram y Daniel Fry.
Allí compartían información sobre los supuestos contactos extraterrestres que habían vivido. En la convención de ovnis en California participaron cientos de personas, entre ellas supuestos contactados por aliens, algunos exmiembros del FBI y otros testigos de avistamientos de naves extraterrestres. El primer día del Congreso comenzó con la exposición de cada uno de los organizadores compartiendo su experiencia. George Adamski, que era reconocido por sus relatos sobre vínculos con humanoides llegados del planeta Venus, aprovechó la situación para promocionar y vender sus libros publicados. En su discurso, Adamski dijo que los oriundos del planeta Venus eran bastante parecidos a los seres humanos. Según este especialista, los extraterrestres lograron penetrar en la Tierra pudiendo camuflarse como ciudadanos en las grandes ciudades desarrolladas del planeta. Adamski expuso una imagen pintada de un humanoide venusiano que resultó ser muy similar a los escandinavos, y dijo que estos tenían como fin brindar información para mejorarle la vida a los humanos. Cuando el auditorio estuvo inundado por los relatos particulares, a todos les llamó la atención la aparición de una extraña joven acompañada por otras 2 personas. Eso pasó en el cierre del primer día. Lo llamativo de la mujer es que se parecía mucho al retrato de la venusiana mostrado por Adamski. Tenía el pelo rubio y unos ojos oscuros grandes que intimidaron a los presentes. Según otros testigos, también había algo extraño en la estructura de su cráneo que a todos les llamó la atención. Alguien se acercó a la chica y le preguntó directamente: ¿Ustedes son venusianos? La respuesta los dejó atónitos. No lo negó. Y dijo que estaban allí porque les interesaban especialmente los temas que se trataban en el Congreso. También les preguntaron si los extraterrestres viajaron a la Tierra desde Venus, y la respuesta de la mujer fue tajante. Sí, la mayoría proviene de ese planeta. Fue ahí cuando un periodista brasileño de nombre João Martins, que llegó al Congreso desde Río de Janeiro, quiso dar un paso más y entrevistar a los 3 supuestos venusianos. Durante la conversación, Martins supo que la mujer se llamaba Dolores Barrios y que aseguraba ejercer como diseñadora de moda en Nueva York, en Estados Unidos. Los 2 hombres que la acompañaban eran sus amigos, Donald Moran y Bill Jackmart, quienes dijeron trabajar como músicos. Ambos declararon que vivían en Manhattan Beach, en California. Al día siguiente, el periodista brasileño decidió volver a acercarse al trío de supuestos extraterrestres, haciéndoles varias fotos, algo que no les gustó. Después de eso, Barrios y sus 2 acompañantes, con visible indignación, se fueron en dirección al bosque que rodeaba la sede donde se realizaba el Congreso OVNI. A partir de ese momento, nadie más los vio. Varios días después, en la misma zona, sucedió un hecho más extraño aún. Varias personas dijeron haber visto un ovni despegando del bosque y perdiéndose en el cielo. Durante muchos años, los ufólogos intentaron develar la verdad sobre Barrios, pero ni en Nueva York, ni en California, ni tampoco en ninguna otra parte de Estados Unidos pudieron hallarlos. Un amigo del periodista João Martins dijo que la vio entrar en un cine de Río, aunque la mayoría pensó que toda la historia era un fraude, sumado a que nunca se confirmó quién pudo ser realmente esa mujer. En octubre de 1954 se publicó la historia reunida por Martins en el semanario brasileño O Cruzeiro, la cual consiguió muy buenas y positivas ventas, pero las dudas radicaron en el hecho de que Martins fue el único que fotografió
a estas 3 personas en el Congreso, por lo que toda la versión fue cuestionada en el semanario, puso en juego su credibilidad. Además, a Adamski, uno de los organizadores del Congreso, no le gustó mucho la difusión de esta historia, ya que creyó que este trío acudió a su evento para hacerse pasar por venusianos y así dañar su reputación como especialista en vida extraterrestre. El caso de Barrios fijó la idea de que los venusianos viven en la Tierra y se esconden entre los humanos. Al día de hoy, el Congreso de 1954 es considerado como la reunión sobre ovnis más intrigante de la historia. Yo había escuchado sobre este tema, había escuchado sobre los venusianos, leí muchos informes sobre ellos, muchas investigaciones. Dicen que sí, dicen que han venido desde hace muchos años, dicen que están acá, dicen que Venus es un planeta habitable, no para nosotros los terrestres, o los terrícolas, o no sé cómo decirlo, sino, por supuesto, para las personas que viven ahí, para los seres que viven ahí. Venus, así como sabemos, es el planeta del amor. Es un planeta que, según los seres vivientes, pertenecen a una dimensión mucho más avanzada que nosotros, vibran con muchísimo amor. Y por eso vienen en son de paz, es por eso también que se dedican a las artes, a las artes, a todo tipo de arte, artes visuales, artes dramáticas, música. Yo escuché muchas historias sobre los venusianos, pero fíjense también ustedes que seres de otras partes del universo, como han relatado varios testigos, se asemejan mucho. Siempre con pelo rubio, pelo largo, altos, la forma de los ojos. En cambio, cuando hablamos ya de los seres que abducen, o los visitantes de dormitorios, o las mutilaciones de ganados, estamos hablando de otro tipo de seres horribles, con cabeza grande, ojos almendrados, muy grandes, piel gris, los conocidos grises. Entonces, mi pregunta es, y quiero que ustedes la respondan o escriban en los comentarios qué piensan de esto. ¿Por qué los seres benevolentes tienen una apariencia similar entre sí y los seres que nos causan terror, no importa del tamaño que sean, pero porque hay grandes, chicos, medianos, pero tienen la apariencia de los que vemos siempre en las películas, en las series de televisión, en los cómics? Estos seres grises, flacos, de cabeza grande y ojos también grandes, negros y con forma de almendras. ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo en los comentarios. La sanación paranormal es algo tan común. Les voy a decir un ejemplo muy burdo. Como ir al baño. Así de sencillo. Todos podemos sanar espiritualmente a alguien. ¿Qué es la sanación paranormal? Simplemente el traspaso de energía. Yo traspaso mi energía a otra persona y sano el alma de esa persona. ¿Y por qué el alma y no el cuerpo? Porque lo que se enferma en realidad siempre es el alma. Cuando, por ejemplo, me duele la panza, o justamente estoy hablando de esto y estoy pasando por esto realmente,
porque hace como 2 o 3 días estoy re descompuesto del estómago. Me hace muy mal la comida que dan en la escuela. Esto lo cuento a modo de denuncia, no por las cocineras, sino por la baja calidad que hay, que viene desde arriba, desde mucho más arriba que el consejo escolar. Eso es lo que quiero aclarar. Bien, amén de todo esto, estos días yo me sentía muy mal y le comenté a una amiga de la infancia, más que amiga es como si fuera mi madre, mi segunda madre, Inés, una mujer que me crió cuando yo era chiquitito, y tiene muchas condiciones paranormales. Ella lamentablemente ahora se está quedando ciega debido a la diabetes, pero se le tapa un sentido y se le abren todos los otros. Y uno de los sentidos que más se le abrió es el de la sanación, cuando la mente moviliza la energía sanadora. Entonces le pedí que me curara el ojeo, le dije, pues yo pensé que estaba ojeado primero, pero no, resulta que estaba mal del estómago. Es más, escuchen lo que me dijo. No estás mal no estás ojeado, me dijo. Estás mal del estómago y comiste tallarines con tuco. Y eso fue lo que te cayó mal. Entonces yo digo, Inés, ¿cómo sabes que comí eso? Porque me sale cuando yo te estoy curando que me sale eso, que comiste tallarines con tuco y que eso te hizo mal. Y yo había comido tallarines con tuco en la escuela, en otro lugar no. Entonces dije, ahí está lo que me hizo mal. O sea, fíjense ustedes cómo es el poder de la mente que acerca la energía hacia la otra persona sin que nos demos cuenta. Es algo muy complejo para explicar, es algo muy complejo también a veces para entenderlo. O sea, es así y es así, no hay tutía. Y cuando hablamos de sanación paranormal, estoy hablando de algo muy común que mucha gente conoce el término. Estoy hablando de Reiki. Reiki, sanación arcturiana, no sé, el nombre que hay muchísimas técnicas, hay muchísimas técnicas para hacer este tipo de sanación. Curar el ojeo, curar el empacho, curar la culebrilla, son todas sanaciones paranormales que no lo da la medicina ortodoxa, sino que la brinda la energía que emanamos los seres humanos del universo, de la tierra, de Dios, de quien ustedes quieran decir, del nombre que ustedes le quieran poner. Cuando yo practico sanación hacia otras personas, pongo en mi mente, invoco a los ángeles y a los arcángeles para que intercedan en sanar a la otra persona. Somos canalizadores de energía, de una energía muy poderosa que anda vagando por el universo, por nuestro planeta y por los otros planetas, y a través de esos seres, de esa luz, de esos entes, es que podemos nosotros sanar, tenemos esa particularidad. Pero también sirve mucho nuestra energía, porque, por ejemplo, lo que me pasa a mí, y creo que le pasa a la gran mayoría de las personas, cuando me duele la panza, yo no me puedo sanar a mí mismo. ¿Por qué? Porque mi alma ya está rota, digamos, vamos a decir ese término, ya está como rota, ya está enferma, el alma ya está enferma, entonces no es cíclica la energía, no corre como un reloj y empieza de vuelta. Nuestra energía
que captamos del universo pasa hacia nuestro espíritu, hacia nuestra alma, hacia nuestro cuerpo. Pero si tenemos una afección, no podemos sanar. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Y con las personas que he hablado pasa exactamente lo mismo. No nos podemos sanar a nosotros mismos. Y si por ejemplo yo estoy con dolor de panza, tampoco te puedo sanar a vos que tenés, no sé, qué sé yo, dolor de muela. Porque te estaría pasando una energía enferma. Entonces no te curaría el dolor de muela y encima te agrego dolor de panza. Este don que tenemos todos, muchos no lo saben, pero todos podemos sanar, absolutamente todos. No hace falta ser cura, no hace falta ser santo para sanar. Una persona común y corriente puede sanar. Tiene que llegar el llamado, nada más, tiene que llegar la experiencia, en mi caso, fue algo que me sucedió, que necesitaba sanar a mi papá y yo ya estaba con el tema de las energías porque mi papá estaba muy enfermo, muy enfermo. Entonces, en ese tiempo, 2006, comenzaba con todo el tema espiritual. Empezaba a saber cómo era el tema de las energías y empecé a sanar a mi papá a modo de experimento. Entonces dije, mal no le va a hacer. Y capaz que le haga bien. Y a mi viejo, sin que él se diera cuenta porque era un escéptico de mierda, perdón por los escépticos, pero mi viejo no creía en absolutamente nada. En nada. Yo lo curaba sin que él se enterara, por supuesto. Y a él le dejaba de doler la espalda. Por ejemplo, cuando él estaba muy mal, yo iba y le decía que le iba a hacer un cariño para que se sienta mejor. Entonces, él como me amaba muchísimo, me decía, bueno, dale, a ver, haceme un cariño así me siento mejor. Y me decía, ¡qué hijo de puta! No me duele más la espalda, ¿qué me hiciste, brujo de mierda? No, papi, no te hice nada, fue el amor que te tengo, nada más. O sea, no le dije, te sané espiritualmente, no, porque si no me mandaba a la mierda. Pero, sin que él se entere, yo le alivianaba el dolor. Obviamente no lo pude salvar de la muerte porque no soy Dios. Eso no se puede hacer, ya sería algo como demasiado extremo. Pero sí podemos alivianar muchos dolores, muchísimos. A mis alumnos les aliviano los dolores de muela, cuando les duele la panza, les bajo la fiebre, cuando tienen un poquito de fiebre. Si es muy molesto el nene, llamo a los padres y le digo que se lo vengan a buscar. No, pobrecito, no, mentira, eso no. Pero todos podemos sanar. No tengo un don yo no soy un ser especial, yo no, nada. Simplemente vos que me estás escuchando, también lo podés practicar. Y no hace falta hacer un curso de Reiki para hacerlo. O sea, el Reiki lo que te da son las herramientas como para saber hacerlo. A mí me lo dio la meditación de la llave mariana en los años 2006-2007. Después hice sanación arturiana y me di cuenta que era prácticamente lo mismo. Cambia el nombre, cambian los símbolos. El Reiki es lo mismo. Cambia el nombre, cambian los símbolos. Pero la sanación no está en el nombre, sino en nosotros mismos. Y así es como curas creen mucho en ellos mismos y pudieron sanar a mucha gente. Pero tampoco está en el sanador el poder, sino también en la otra persona. Si esa persona cree que yo la voy a sanar, esa persona se va a sanar. Porque el trabajo de la sanación espiritual es de a dos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué a tu papá lo sanaste y él no sabía? Porque como él no sabía que yo lo iba a sanar, inconscientemente, él permitía
que mi energía se introduzca en su ser para poder sanarse. Él decía que yo lo curaba con amor, o sea, que mi amor lo curaba. Pero en realidad, además de, por supuesto, el amor que yo le brindaba a mi viejo, por supuesto que es incontable todo el amor que yo le brindaba y toda la fuerza que yo ponía para que él se mejorara. Ya les digo, no para sanar el cáncer fulminante que tenía, sino para aliviar el dolor. Él inconscientemente aceptaba esa energía. Pero si yo le decía, papi, te voy a sanar, te voy a curar con mi energía, me mandaba a la mierda. Entonces, por ignorancia, él abría sus campos y yo podía alivianarle el dolor. Y bueno, con los curas pasaba o pasa exactamente lo mismo. La persona que va a sanarse con los curas creen en el poder del cura. ¿Por qué? Porque creen en Dios, creen en la Virgen, creen en, no sé, qué sé yo, en cualquier entidad católica, apostólica, romana. Entonces, saben que ese cura los va a sanar porque tienen un apoyo espiritual. Yo también tengo mi apoyo espiritual, que son los ángeles, los arcángeles. Pero sé también que si no tengo el apoyo espiritual, esa energía va a venir desde el universo, desde la planta, desde la madre tierra, o de la fuerza del corazón, de la fuerza de mi amor hacia la persona, para que esa persona se sane, para que esa persona esté bien. El amor es una de las fuerzas más poderosas que existen en la Tierra. Y escuchen lo que dijo Einstein acerca del amor. Es una fuerza que incluye y gobierna todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Es mucho más poderosa que la energía nuclear. El amor mueve montañas. El amor puede hacer que todo lo que nosotros nos propongamos se concrete, se haga realidad. Y si nosotros queremos sanar a una persona, simplemente tenemos que amarla. No hace falta que no sea conocida. Ya con saber que es una persona que necesita de nuestra ayuda y que nosotros queremos ayudarla, eso ya es... Ahí ya está actuando la fuerza del amor. La fuerza de esta energía tan poderosa. Dicho todo esto, que iba a ser una breve introducción, hice un bloque entero de la introducción, vamos a escuchar algunas palabras sobre estos curas sanadores famosos de acá de nuestro país, de Argentina. El padre Ignacio, que todavía vive, creo, ¿no? ¿Que vive todavía? ¿O no? Bueno, no sé, no importa. Bueno, es oriundo de Sri Lanka, un país ubicado en el sur de Asia. Ignacio llegó a Rosario hace 45 años y es cura párroco de la iglesia Natividad del Señor en el barrio Ruchi. En el año 2012 le reconoció al diario La Capital: sé que tengo un don especial de Dios que no puedo explicar. Hay cosas que puedo percibir, puedo darme cuenta si se trata de un dolor físico, psíquico o espiritual, señaló. Sobre este reconocimiento como sanador y su poder de influencia sobre las personas católicas, agregó: sé que Dios me dio una gracia, pero no puedo explicar en qué consiste. Va más allá de mis conocimientos. Soy un instrumento, yo nunca sané a nadie. El que cura es Dios. Yo invoco la gracia y luego la fe de la persona interviniente. Detalló durante aquel diálogo en una época en la que miles de fieles hacían largas filas de espera para encontrarse con él. En línea con las aclaraciones sobre su influencia, continuó: yo nunca dije que soy sanador, nunca. Sé que digo cosas a la gente o que toco el lugar donde hay un problema,
y hay muchos testimonios de sanación y de gente que viene a agradecer, pero la sanación la hace Dios y depende en gran medida de la fe de esa persona. El padre Mario, y es con quien mi familia, más que nada, tuvo una experiencia, nació en la pequeña localidad italiana de Pistoia en el año 1915 y llegó a Argentina convencido de que era este el lugar en el que cumpliría su misión sacerdotal. Desde su trabajo en González Catán, partido de La Matanza, no tardó en hacerse reconocido en todo el país gracias a sus manos sanadoras, a las que miles de personas le atribuyeron distintos milagros. A medida que más gente se acercó a él para buscar sanación o incluso un milagro, las filas de fieles empezaron a extenderse. Según testimonios, llegó a atender a más de 3.000 enfermos en un solo día. Su caso más recordado es el de Perla Gallardo, una mujer que padecía cáncer de útero y afirmó haberse curado gracias a su intervención. Después de esto se convirtió en su más cercana colaboradora hasta la muerte del cura. No fue solamente sacerdote, sino que también fue licenciado en psicología y filosofía, y según quienes lo conocían, pudo haber sido un gran filósofo por sus destacados discursos. Pero de su parte decidió poner toda su voluntad a la fe. Al igual que los otros sanadores, el padre Mario decía: yo soy la guitarra, el guitarrero está arriba y es el que verdaderamente hace todo. Por eso, las personas que sanan, me incluyo, por supuesto que me incluyo, no decimos que somos poderosos, que tenemos el poder de sanación, no. La sanación viene desde el universo, desde Dios, desde los ángeles, desde la gente, o desde los seres, mejor dicho, no la gente, desde los seres que nosotros creamos. Todos necesitamos un apoyo espiritual. Todos necesitamos un apoyo espiritual. No importa el nombre que le demos. No importa el nombre que le demos. Lo importante es que nosotros tengamos ese apoyo para poder movilizar la energía sanadora a través de nuestra mente, a través de nuestras manos, de nuestro cuerpo. Muchas veces las personas llevan las cenizas de sus familiares fallecidos a sus casas para decir: mira, acá está Juancito, acá está mi marido, acá está mi suegro, acá está mi nieto. Hablando de mi suegro, voy a contar una cosa graciosa con este tema de las cenizas. Habíamos ido a la casa de una amiga mía, de una compañera del profesorado de educación primaria. Tenemos que hacer un trabajo práctico. Entonces, una de mis compañeras le dice a la anfitriona: Nilda, qué hermosa budinera que tenés arriba de la heladera. ¿Cuál budinera?, le dice. Yo la había visto, una budinera hermosa, así de grande. Una budinera para hacer no sé, un budín, pero enorme. De color negro, precioso. Esa es la que tenés arriba de la heladera. ¿A dónde? No hay ninguna budinera ahí. Sí, nena, esa budinera tan linda. Pero no, eso no es una budinera, son las cenizas de mi suegro, dijo. No, lo que nos hemos matado de risa ese día. Bueno, hablando de esto, cuando alguien lleva las cenizas de algún familiar a la casa, no está bien, porque el familiar ese no está ahí en las cenizas. Ese familiar ya no existe, ni siquiera está. Si no llevamos las cenizas y lo enterramos, tampoco el ser está abajo de la tierra. Sí, desde hoy que estoy con un pollito que no quiere salir. Estoy como... ¡Lánzalo, bueno, chico! Ahí está. No está todavía. Bueno, ahí está, ahora sí.
No, ahora tampoco. Bueno, voy a seguir hablando con el gallo porque no puedo cortar la grabación. Bien. Entonces, cuando nosotros nos llevamos las cenizas de nuestros familiares a nuestra casa, estamos llevando una energía muy, pero muy negativa. Porque lo que en realidad perteneció a nuestro familiar no fueron las cenizas, ni tampoco sus huesos, ni su ropa, ni siquiera. Es simplemente lo que todavía prevalece, que es su alma, su espíritu. Entonces, es muy malo llevar las cenizas de nuestros familiares a nuestras casas. Tenés que saber que nuestro ser se compone de 7 cuerpos, que son los conocidos como 7 chakras también, ¿no es cierto? Y solo uno de ellos, solamente uno, está compuesto de materia, que es nuestro cuerpo físico. Esto es lo que me están viendo ahora por camarita, lo que vemos, lo que podemos ver a través de los ojos. Ese es el cuerpo que está compuesto de materia. Los otros no. Este cuerpo es el que menos nos pertenece, ya que se forma gracias a la madre tierra. Entonces, lo que es tierra deberá volver a la tierra, como dicen las sagradas escrituras. Así como el espíritu volverá a la fuente primaria de energía de donde proviene, que es Dios, el universo, Jehová, qué sé yo, el nombre que vos le quieras poner. Si nosotros cortamos esa transición, nuestro cuerpo físico jamás se une con la madre, con el ser y con el espíritu, y se ancla a la tierra sin poder trascender a los planos superiores a donde en realidad le corresponde. Esto evita que nuestra evolución sea de manera armoniosa y completa. O sea, el cuerpo físico tiene que estar en un lugar sagrado, en la tierra, en el cementerio. Y si no queremos pagar parcela porque sale muy cara, agarramos la ceniza que ya lo cremamos, que también sale muy cara la cremación, porque sale más caro morirte que vivir, es así. Agarramos las cenizas y las esparcimos por cualquier lado. Por no sé, menos en el patio de tu casa, por supuesto. Obviamente porque estaríamos en la misma historia. No sé, en las montañas, en el cementerio mismo, en la calle donde había nacido, donde, qué sé yo, donde le hubiese gustado ir y nunca pudo ir, en algún lugar. Pero no en nuestra casa. Porque ese cuerpo físico ya no pertenece a este plano. Entonces, el alma, como está siempre conectada con su energía, ya sea física y espiritual, no puede llegar a trascender, no puede llegar, a ver, vamos a decirlo de una manera muy infantil, no puede ir al cielo. ¿Se entiende lo que quiero decir? El alma queda estancada en un lugar, en este plano, y no puede seguir hacia adelante, hacia el plano que realmente tiene que ir. Si nosotros mantenemos las cenizas de estas personas en la casa, se va a generar una baja frecuencia, o sea, una energía muy baja, una energía muy mala, muy oscura, ya que es el cuerpo de un ser sin vida, y para que la posibilidad de volver a vivir es necesario que la madre haga ese proceso. O sea, cuando hablamos de madre hablamos de nosotros, de las personas que lo extrañamos, porque miren, yo estoy hablando de algo y estoy haciendo algo mal también, porque miren lo que tengo acá. Yo acá tengo la foto de mi hermano. Está bien, es una foto, pero tiene su energía. Obviamente, es un recuerdo, no lo voy a tirar. Pero
Si yo le prendo velitas a mi hermano todo el tiempo, yo la tengo ahí porque es una fotito linda, qué sé yo, un recuerdo. Pero si yo le prendo velitas, le pongo agüita, le rezo, le hablo, le esto, le otro, mi hermano pobre no va a descansar nunca. Mi hermano no va a descansar jamás. Entonces, para que él descanse, está bien tener la foto, no hay problema. Tampoco llenar la casa de fotos de él. Una fotito ya es suficiente. Yo sé que él está. Sé que su cuerpo espiritual vive y vivirá por siempre. No hace falta tener sus cenizas. Pero hay algo que hago mal yo. O sea, yo estoy hablando de esto y a su vez me estoy comportando de una manera muy hipócrita. Porque yo tengo un busito de él, tengo su radio, tengo su raqueta de tenis. Son cosas que no tengo que tener, pero las tengo. Bueno, ustedes no hagan lo que yo. No hagan lo que yo. Eso se tiene que liberar. Tenemos que liberarnos de estas cosas. Pero lo peor que tenemos, si tenemos algo de nuestros muertos, lo peor es tener las cenizas. Porque las cenizas, aparte les digo, las cenizas no son solamente de la persona, de tu pariente. Son cenizas que quedan mezcladas de otros parientes. Por ahí tenés, no sé, un huesito de la vieja que se murió antes de ayer y todavía quedó un restito y están mezcladas con la de tu marido o con la de tu abuelo o con la de qué sé yo. Entonces, no tenemos que tener las cenizas en nuestra casa. Podemos tener un recuerdito, una fotito, todo tranquilo. No tener lo que tengo yo, que es el buzo, la raqueta, esas cosas no, tampoco está mal. Pero bueno, yo puedo manejarlo, pero hay gente que no lo puede manejar y es peor todavía. Porque, ya les digo, y se los digo por experiencia propia, no voy a contar algo que es muy personal, porque es muy personal. Pero les digo que tener las cenizas ocasiona muchos problemas, ocasiona enfermedades, ocasiona discusiones, pobreza, y mantiene al desencarnado, o sea, la persona que falleció, unido al hogar y a nosotros mismos, a los seres queridos, y por ende a la vida material. O sea, no pudo desencarnar nunca esa persona. O sea, sí, el cuerpo físico ya está, se le pudrió, ya no existe más, pero esa persona sigue viviendo acá entre nosotros y no tiene que ser así. Hay que liberarla, hay que sacarla, hay que hacer que despegue. Tiene que estar en el lugar que tiene que estar, en otra dimensión. Por más que yo sé que están acá, que nos encontramos, que todo, pero están en otra dimensión. No interfieren con nosotros. Tenemos que dejar descansar. Tenemos que dejar descansar a nuestros seres queridos. Llevarnos sus despojos. Y sigo otra vez con el gallo. Perdón. Que no son más que tierra. No es más que polvo. No es más que... no sé, nada. Es algo que no tiene sentido. No nos va a devolver a nuestro ser querido. Acá María del Valle.ok dice: sí, se genera un anclaje de ese ser con este plano, tal cual. Ese ser no puede despegar nunca, no puede despegar jamás. Este ser no puede despegar jamás de este mundo. Y tiene que despegar, tiene que salir, tiene que irse. Cuando una persona muere se queda 40 días acá. Después se va y se tiene que ir y no tiene que volver más. A no ser que nos encontremos en los sueños, que cuando nosotros dormimos nuestra alma viaja, hace viajes astrales y se conecta con estos seres porque viajamos a ese plano nosotros. Tenemos ese poder, digamos, entre comillas, de viajar a ese plano. Pero porque es nuestra alma, no es nuestro cuerpo físico. Si nosotros tenemos las cenizas de nuestros seres queridos en casa, nunca
va a poder irse al otro plano. Y van a empezar a ocurrir estas cosas que les dije anteriormente. Problemas, enfermedades, discusiones, pobreza, no sé, se van a romper las cosas en la casa. Y no es que va a haber una película de terror como el fenómeno Poltergeist, que se van a mover las cosas del lugar, que van a empezar a volar, que van a ver fantasmas por todos. No, esas cosas no. Pero se genera una energía muy negativa en nuestra casa. Porque ese ser que falleció, que nosotros lo extrañamos mucho, está enojado. Está desencajado. Ya no pertenece a su casa, ya no pertenece a su lugar. No puede interactuar como interactuaba cuando estaba vivo. Entonces, le agarra, vamos a decirlo de una manera muy, muy burda, le agarra un pico de estrés tremendo, que genera toda una mala vibración que nos contagia y contagia a todo nuestro entorno. Y para finalizar, lo que cuenta ante el espíritu de tu ser querido no es cuánto amás a sus despojos, o sea, a su cuerpo o a sus cenizas, sino cuánto lo amaste en toda su vida. Ya está, ya pasó, ya falleció, ya cumplió su ciclo en esta tierra. Hay que dejarlo partir. Y una buena opción para dejarlo partir es que su cuerpo esté en el cementerio. Que sus cenizas estén esparcidas por cualquier lugar excepto en nuestra casa. Pero sí que su alma siga viviendo por siempre en nuestros corazones. Seguramente vos que estás escuchando este podcast tendrás mi edad un poco más chico, un poco más grande, no importa, pero los pitufos alguna vez en la vida los tendrías que haber visto, y si no viste la serie de televisión de Hanna-Barbera, posiblemente hayas leído alguna historieta o escuchado algunas historias que se entretejían por aquella época. Yo recuerdo que tenía unos 9 años aproximadamente cuando miraba Los Pitufos. No me acuerdo en qué canal la pasaban. Realmente, no sé si era en Telefe, me parece, o en Canal 9, capaz que Canal 9, que Romay traía absolutamente todo lo novedoso. De hecho, a He-Man lo conocimos gracias a Romay. Bueno, estos pitufos los creó la productora Hanna-Barbera, que hoy ya no existe más Hanna-Barbera, sino que la compró Warner Brothers. Hanna-Barbera creó los clásicos como los Yogi, los Picapiedras, Scooby-Doo. Bueno, y en el año 81 hizo esta serie animada que estaba basada en un cómic. La gente contemporánea seguramente conocerá a los pitufos porque hay películas hechas, creo que la primera fue en 2012, 2013, no me acuerdo. Yo cuando las vi dije, ay, ¿cómo van a hacer una película de los pitufos? Rompieron un clásico. No, hermosísimas. Son hermosísimas. Son hermosísimas como la serie que yo veía cuando era chico. Pero, en esa época, hubieron algunos grupos moralistas de diferentes países que se encargaron de quitarle la diversión a esta serie cuando comenzaron a rondar rumores extraños y leyendas urbanas alrededor de los personajes a raíz de un supuestamente estudio exhaustivo del programa, las cuales voy a analizar a continuación. Pero antes de todo esto vamos a hablar de qué son los pitufos. ¿Son gnomos? ¿Son duendes? ¿De dónde aparecieron? Nadie realmente lo sabía con certeza. Por supuesto, a los jóvenes espectadores que éramos nosotros, eso no nos importaba en absoluto. Y nos limitábamos a disfrutar del show.
Pero ciertos adultos, mis viejos por suerte no, porque nunca le dieron pelota a lo que yo miraba, no pudieron vivir sin etiquetas. Y bueno, ya que en culturas como las nuestras, la latinoamericana, basadas en la fe cristiana, la existencia de seres sobrenaturales como duendes o hadas siempre se asocia con el mal o la hechicería. Y los pitufos pasaron a ser intrínsecamente malignos o sospechosos, por lo que había que mantenerlos vigilados. Miren qué estupidez, Dios mío. Bueno, esto puede sonar muy extraño, pero muchos grupos religiosos planteaban que la serie tenía un mensaje negativo para los niños. La raíz de esto fue la existencia de los diferentes pitufos que personificaban una emoción. Hoy en día es una emoción, pero en aquel tiempo era una característica, que eso llevó a compararlos con los, escuchen esto porque es una pavada, 7 pecados capitales. Lo voy a decir con eco. 7 pecados capitales. Dios mío. Bueno, estaba el orgullo, que estaba representado por el pitufo vanidoso, que siempre él llevaba un espejito para admirarse, qué sé yo, qué sé cuánto, que era el más trolo, digamos, de todos los pitufos. Después estaba, pues tenía una florcita, qué sé yo, era medio raro. Bueno, después estaba la avaricia, que era el pitufo glotón, la gula también, ¿no? El que era el pitufo glotón, que se escabullía a la cocina para robar comida. Estaba el pitufo goloso, que también hacía lo mismo. El pitufo gruñón, que pertenece al pecado capital, la ira, que siempre se enojaba por todo y odiaba todo, qué sé yo, qué sé cuánto, no sé qué. Después estaba el pitufo filósofo, que siempre trataba de superar a papá pitufo, que esa era la envidia. Después estaba la pereza, personificado por el pitufo dormilón, que siempre dormía y no le gustaba laburar, no le gustaba hacer un carajo. Y por último, y no menos importante, porque creo que esto fue lo que desató, digamos, toda esta gama de leyendas, la lujuria, personificada por la pitufina, que era la única mujer de la aldea y, decían los adultos, el símbolo sexual instantáneo, al atraer la atención de todos los demás, excepto el vanidoso, por supuesto. Bueno. Después, para acentuar aún más esta idea, el enemigo de los pitufos era Gargamel, un ser humano vestido con una sotana franciscana. Tiene un traje negro. Es más, en algunos capítulos aparece con el cuellito ese blanco, que no sé cómo se llama, que usan los curas. Bueno, este Gargamel vivía en una iglesia destruida, en una iglesia como abandonada, y tenía un gato que se llamaba Azrael, que este Azrael es el nombre del ángel de la muerte en la religión judía y musulmana, y supuestamente dando a entender que la búsqueda obsesiva de los pitufos para comérselos y para adquirir poderes mágicos, como decía la serie, terminó sacando a Gargamel del camino correcto. O sea, él era un cura común y corriente, que esto y lo otro, pero como estaba tan tenía esa ambición de querer ser poderoso y querer capturar a los pitufos, se hizo malo, digamos, ¿cierto? O sea que, por culpa de los pitufos, un cura tan bueno, tan ejemplar, se hizo malo. Y bueno, gracias a todas estas interpretaciones, o malinterpretaciones, mejor dicho, los pitufos se volvieron un blanco fácil para la crítica. Pero yo les digo, esto fue en los años 80, principios de los 90, cuando salió la primera película así tan linda, con animación 3D y eso, que la primera creo que fue con personajes de carne y hueso, y después estaban los pitufos, que es muy linda. No me acuerdo qué año fue. Y después ya vinieron otras con solamente animación 3D. O sea, nada que ver, ya todo este tema se había como olvidado, ¿no? Bueno, retomando el tema anterior, en una de las críticas más reiteradas que se ha recibido, no solo del programa, sino también
la historieta original. Porque todo surge cuando se cuenta el origen de Pitufina, que es una creación de Gargamel para que se infiltre como espía en la aldea de los pequeños seres azules, y se la presenta inicialmente con el cabello negro y aspecto menos agraciado. O sea, era horrible la Pitufina, era como la Chimoltrufia pero de color azul. La Chimoltrufia, si no saben quién es, googleenla, es un personaje de Chespirito interpretado por Florinda Mesa. Florinda Mesa, si no saben quién es la que interpretaba a Doña Florinda. Bueno, pero cuando la aventura terminaba y la arrepentida espía es aceptada en la aldea, Papá Pitufo usa su magia para salvarla y la transforma en la Pitufina rubia que todos conocen. O sea, cuando era mala era fea y cuando era buena se hizo bonita. Fíjense que ahora que estoy pensando estamos en esta época, ¿no? O sea, si sos mala sos morocha, si sos rubia sos buena. Bueno, en aquella época se pensaba así. Otro caso similar que dio lugar a malos entendidos fue con el primer número de la historieta original de los Pitufos, el cual lleva el título Los Pitufos Negros. La trama presentaba a un pitufo siendo picado en la cola por una mosca en el bosque, lo que transforma en un pitufo negro de aspecto agresivo que se mueve dando brincos y muerde la cola de otros pitufos, propagando así la infección como si fueran zombies. Cuando esta aventura fue adaptada a la serie de televisión, en el episodio número 16 de la primera temporada, para evitar censura y posibles demandas, por supuesto, los pitufos infectados adquirieron un color púrpura. Esto, o sea, medio violetas estaban, ¿no? Bueno, estos ejemplos bastaron para que el programa sea acusado de hacer insinuaciones neonazis a sus televidentes. O sea, si hoy lo miramos con los puntos de vista de hoy, sí. Parecía como que, a ver, un pitufo negro es porque el pitufo negro es malo y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero bueno, nosotros, a ver, cuando éramos es un programa infantil. Y los nenes no se van a poner a pensar en eso. A ver si es negro, es malo, si es qué sé yo. Pero bueno, en la serie en aquel tiempo lo adaptaron. Pero de todas maneras, ese capítulo tuvo muchas controversias. Otra de las inauditas y recurrentes acusaciones que recibió este programa, aunque hay que aceptar que no es difícil empezar a sacar conclusiones, ¿no? Bueno, es la existencia de una sociedad formada completamente por personajes masculinos capaces de experimentar enamoramiento, como se demostró tras la llegada de Pitufina, dio lugar a que muchos grupos religiosos insinuasen que había algunos, no si no es que todos, personajes netamente homosexuales o bisexuales entre ellos, siendo el caso del pitufo vanidoso, como les dije yo anteriormente, el primero en ser sospechado de ello debido a su comportamiento un tanto amanerado. Claro, en aquel tiempo, ¡qué horror! ¿Cómo van a ser putos los pitufos? Dios mío, qué barbaridad, una locura, un asco. Pero bueno, era la época. Dentro de estos comportamientos cuestionables, entre comillas, en aquella época, también se le atribuyeron a los pitufos el consumo de sustancias estimulantes, hongos y flores de las más variadas clases. Por si alguien no lo recuerda, los pitufos vivían en casitas que se asemejaban a unos hongos. Eso no tiene nada que ver, pero bueno. En retrospectiva puede parecer algo difícil de creer que la gente dijera eso, pero así era, tal cual. Y como se menciona, como he mencionado al principio de este informe, la serie animada fue puesta al aire en el año 1981, una época en que muchos estadounidenses mayores de 30 años vivieron en un estado de paranoia por la Guerra Fría, viendo espías rusos y mensajes socialistas en todas partes. Los pitufos también se vieron envueltos en este temor, basándose en que la sociedad de la aldea de los pitufos tenía características que la convertían en un estado comunista literal. Por ejemplo,
que todos los individuos tenían sus respectivas tareas y roles, pero eran iguales a nivel social. Todos usaban el mismo tipo de ropa, como si fuera un uniforme. Incluso se destacó que los botones que usan los pitufos son gorros frigios, prendas usadas por los esclavos liberados de Roma, por lo que es un símbolo de revolución, libertad y derrota sobre la tiranía en casi toda cultura. Por eso nuestro escudo nacional tiene el gorro frigio arriba de la pica, arriba del bastoncito ese. Bueno, en algunas traducciones, Gargamel quería capturar a los pitufos no para comérselos, sino para poder crear oro con ellos, lo que era visto como una figura capitalista maligna tratando de explotar a los obreros, en este caso, por supuesto, los pitufos. El líder de la aldea, que era el papá pitufo, viste un traje rojo, color asociado al Partido Comunista. Incluso muchos destacan el parecido sutil que tiene el personaje con Karl Marx. Es el filósofo alemán que desarrolló el manifiesto comunista. Y ya rozando con lo ridículo, se planteó la teoría de que la palabra Smurf, que es el nombre dado a los personajes en Estados Unidos, era en realidad una sigla para Socialist Men Under the Red Father, hombres socialistas bajo el padre rojo. Triste, muy, muy triste. Y finalmente, la suma de la paranoia y las múltiples opiniones negativas dieron lugar a leyendas urbanas donde los pitufos eran seres malignos, transmitiéndose en forma de testimonios verídicos de boca en boca. Y eran los 80 y no había internet en aquella época, o sea que imagínense. O sea, como todo lo anterior mucho no había servido y querían bajar a los pitufos, algo debe haber pasado ahí porque los re maltrataron, pobres tipos, y la verdad que son más buenos que el pan. Pero bueno, como todo lo anterior no había surgido efecto, la gente hablaba pero después no le daban pelota, empezaron estas leyendas urbanas. Y las más famosas presentan a los personajes que aparecen en la mercancía de la serie, como por ejemplo los juguetes, la ropa, qué sé yo, todo lo que se vendía, todo el merchandising, ¿no es cierto? Bueno, y entre las más suaves de las leyendas está la de un niño en cuyo cuaderno escolar, donde había pegado figuritas de los pitufos para decorarlo, comenzaron a aparecer varias páginas escritas en un idioma ilegible, y habían dibujos donde el niño asesinaba a su familia. Cuando los maestros y los padres interrogaron al niño sobre esos dibujos, este lo negó entre llantos. Los padres no lo creyeron y guardaron el cuaderno bajo llave. Cuando la madre volvió a revisar el cuaderno tiempo después, vio con horror que estaba completamente dibujado, sin que nadie hubiese tenido acceso a él. Ay, Dios mío. Bueno, otra de las leyendas son bastante similares. Involucran a niños que fueron asesinados por sus juguetes de los pitufos, que cobraron vida durante la noche, o que fueron asfixiados en sus camas por usar sábanas con imágenes de los pitufos, y así un montón de otras leyendas más. Y me acuerdo que un vecino mío de enfrente de mi casa, tenía un montón de muñequitos de los pitufos y estaban buenísimos, y los tenía guardados adentro de un cajón, pero muy abajo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué tenía esos muñequitos tan escondidos? Entonces me dijo que la madre había querido tirarles todos los muñecos por escuchar estas historias en la televisión. Y él, ni lerdo ni perezoso, se guardó algunos que tenía, que había jugado y no los había puesto en su lugar. Entonces aprovechó y los pudo guardar. Pero fíjense, esto fue, una vecina de enfrente de mi casa.
sea, alguien conocido, alguien que yo conocía, que yo iba a jugar siempre con el nene. Pero bueno, era la época. Eso ya era ya principios de los 90. Estos hechos jamás fueron comprobados, por supuesto, ni completamente analizados, pero el miedo que se gestó fue suficiente para que miles de madres, como la de mi vecino, destruyeran los juguetes o cualquier clase de mercancía que pareciese o tuviese en ella a un pitufo, o incluso si les prohibieran a su hijo ver la serie. Y por suerte, como les dije al principio, mi mamá y mi papá no hacían caso a estas pelotudeces y yo viví una infancia feliz y contenta mirando los pitufos. Y no soy ni comunista, ni marxista. Bueno, sí homosexual, pero eso es otro tema, no tiene nada que ver con ver al pitufo filósofo, pero al otro, el vanidoso, pero no importa. Eso no porque ver los pitufos me dice, no, nada que ver, pero puedo asegurar que viví una infancia feliz mirando los pitufos y mirando otras series también que en aquella época se decían que estaban... Yuya, por ejemplo, que decían que el cassette de Yuya estaba endemoniado si vos lo ponías la cinta al revés. Le cantaba a Satán, qué sé yo, tantas cosas que después vamos a hablar de esas leyendas. Está bueno este tema, sacar un poquito el tema de los asesinos seriales y entrar en estas historias paranormales de leyendas urbanas. Así que tal vez en los próximos programas toquemos este tipo de temas. Y así, gente, se fue este programa cargado de muchísima información. Muchos temas muy particulares, muchos temas variados, pero todos con este tinte paranormal, con estas cosas raras que pasan en el mundo, que pasan en el universo, en este universo paranormal. Gracias, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Recomienden este programa, comenten, hagan comentarios y les deseo muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes.